Hola amiga y amigo, cordial saludo. En esta ocasión voy a explicar un tema relacionado con los cambios de estado de la materia. Básicamente nos vamos a centrar en los cambios de estado del agua para poder analizar cómo es el comportamiento del diagrama de fases del agua. Y para ello nos vamos a valer del simulador interactivo PET, en el que podemos hacer algunas simulaciones para mirar el comportamiento de las moléculas del agua en cada uno de sus estados. Para ello vamos a apreciar algunos aspectos básicos con respecto a las variables que pueden influir sobre el cambio de estado de una sustancia, en este caso del agua. Existen variables como por ejemplo la presión, la temperatura, el área y la altura que pueden influir para que el agua cambie o pase de uno de sus estados a otro. Pero cuando hablamos por ejemplo de la variable presión, debemos tener en cuenta dos entornos. Primero, el entorno relacionado con el clima y segundo, el entorno relacionado con un sistema cerrado o dentro de un recipiente. Si hablamos del entorno del clima, tenemos que hacer alusión a lo que es la presión atmosférica, que no es más que la presión que existe o que ejerce la atmósfera sobre los diferentes cuerpos que se encuentran sobre la superficie terrestre. Entonces, esa presión atmosférica está marcada por la zona geográfica donde nosotros nos encontremos. Nosotros nos podemos encontrar a nivel del mar o en una zona mucho más alta. Si hablamos de el nivel del mar, estamos refiriéndonos a zonas costeras de diferentes países. O podemos hablar de puntos altos, como por ejemplo el monte Everest, ubicado en el continente asiático, que es el punto de mayor altura en la superficie terrestre. Tiene una altura de 8.848 metros. Allí, en esa altura, se ha calculado que la presión atmosférica tiene un valor de 300 milímetros de mercurio. Todo lo opuesto a como ocurre a nivel del mar. A nivel del mar, la altura desciende desde ese monte Everest, los 8.848 metros, y llega a 0 metros sobre el nivel del mar. Y en ese nivel del mar la variación de la presión pues es ostensible. Hablamos de que se adquiere o se alcanza una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Esto significa que entonces existe una proporción inversa entre la temperatura, entre la altura y la presión atmosférica. A mayor altura va a haber menor presión atmosférica y a menor altura va a haber una mayor presión atmosférica. Si hablamos de Bogotá, sabemos que Bogotá se encuentra a una altura de 2.640 metros sobre el nivel del mar. Entonces, utilizando esta imagen, podríamos decir que Bogotá estaría aproximadamente a esta altura. Eso implica que la presión atmosférica en Bogotá sería menor que 760 milímetros de mercurio, pero mayor que 300 milímetros de mercurio. En realidad, pues esto es cierto, porque el valor de la presión atmosférica en Bogotá es de aproximadamente 560 milímetros de mercurio. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, vemos que la temperatura ejerce influencia sobre esa presión atmosférica, como lo vamos a apreciar en la imagen que vamos a mostrar a continuación. Pero antes de ello, quiero también hacer alusión a que si hablamos de la presión, ya no dentro del entorno climático, sino dentro de un sistema cerrado, podemos hablar de un autoclave, de una vasija cerrada, etcétera. Entonces allí también vamos a encontrar
unas relaciones directas entre la temperatura y la presión. ¿Y cuáles van a ser? Que a mayor temperatura, pues también el valor de la presión va a ir aumentando. Y el área que corresponde al entorno de ese sistema cerrado, pues también se puede modificar y hacer que cambien la temperatura y que cambien la presión. Pero esto lo veremos un poco más detalladamente cuando estemos con el simulador PET. Volviendo al entorno atmosférico o climático, podemos apreciar dos cosas: que las variaciones de la presión atmosférica y la temperatura son influyentes sobre algunos fenómenos naturales, como por ejemplo el hecho de que se generen corrientes de aire o de que se puedan iniciar los denominados vientos. En la parte izquierda nos podemos dar cuenta de que cuando la temperatura aumenta, es decir, por acción del sol, se presenta un aumento de la presión atmosférica, y esa presión atmosférica hace que el aire descienda, es decir, el aire no tiene la suficiente fuerza para ascender. ¿Por qué? Porque sobre él está ejerciéndose mucha presión por parte de la atmósfera. Entonces él desciende, su movimiento va a ser hacia abajo, en sentido vertical. Cuando pasa lo contrario, es decir, cuando no hay aumento de temperatura, sino todo lo contrario, esa temperatura disminuye, entonces la presión atmosférica también disminuye. Quiere decir que la disminución de esa presión atmosférica incide en que el aire pueda liberarse de esa presión y pueda desplazarse hacia arriba en sentido vertical, de abajo hacia arriba. Entonces eso hace que se generen las corrientes de aire, y por eso son fenómenos que se presentan dentro de los entornos del clima. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar lo que corresponde al diagrama de fases del agua. En esta imagen, en este diagrama, tenemos graficado lo que corresponde al eje de los X, que es la temperatura, y lo que corresponde al eje de las Y, que es la presión, que está en unidades que son atmósferas. Vamos a mirar aquí entonces que en el agua se presentan sus tres estados: el estado sólido, que corresponde al hielo, el estado líquido y el estado de vapor, o el estado o fase gaseosa. Entonces vemos que existe una relación entre la temperatura y la presión. Si vemos, a medida que avanza la curva con respecto a la temperatura en el eje de los X, vemos que esa temperatura va aumentando. Simultáneamente, si vemos o si vamos subiendo por el eje de las Y, vemos que la presión también va aumentando, lo que significa que podemos establecer una relación directamente proporcional, que consiste en que a mayor presión, mayor temperatura. Esto dentro de un ambiente o un sistema cerrado. Bien, ahora, cuando vemos o analizamos esta gráfica o esta curva que se va presentando en la gráfica, podemos determinar la presencia de lo que se denomina un punto triple en esta zona, y podemos determinar la aparición de lo que se denomina un punto crítico. Pero antes de ello vamos a mirar que a lo largo de esta curva, las moléculas que se encuentran dentro de esa región o en esa zona son aquellas moléculas que pueden pasar desde un estado sólido directamente a un estado de vapor o de gas. En este caso estaríamos hablando de la sublimación. Y si seguimos a lo largo de la gráfica, entonces por la misma línea, aquellas moléculas que se encuentran en esa zona son las que en un momento dado están en estado líquido, pero pueden pasar al estado de vapor o gaseoso. Entonces estaríamos hablando del punto de ebullición. Pero si nos referimos a ese punto triple,
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en un momento dado, en esa zona exactamente, bajo esas condiciones de temperatura y de presión, las moléculas del agua pueden estar en su estado sólido, en su estado líquido o en su estado de vapor. Entonces, cuando las moléculas del agua pueden adquirir cualquiera de esos tres estados, se habla de el punto triple. ¿Y qué se necesita para que esas moléculas del agua lleguen a ese estado? Pues se necesita de una temperatura un poquito por encima de 0 grados centígrados y una presión que equivalga a 0.06 atmósferas. Entonces, bajo esas condiciones, el agua alcanza su punto triple. Si miramos la proyección de estas líneas, de este valor de 0 grados centígrados, podemos determinar que a esta temperatura y a una presión cercana a una atmósfera de presión, entonces se está alcanzando el paso del estado sólido al estado líquido. Y si vamos y analizamos la temperatura a la altura de los 100 grados centígrados y a una atmósfera de presión, entonces podemos establecer que las moléculas del agua o el agua está pasando del estado líquido al estado gaseoso. Y luego, si la temperatura sigue subiendo y la presión sigue aumentando, va a llegar el momento en el cual se alcance el punto crítico. Ese punto crítico está enmarcado por dos características. Primero, que la temperatura en grados centígrados alcanza un valor de 374 y la presión en atmósferas alcanza un valor de 218. Cuando se alcanzan estos valores, entonces se alcanza ese punto crítico, y a partir de ese punto crítico hacia adelante se entra en que las moléculas del agua alcanzan lo que se llama un estado de fluido supercrítico, que consiste básicamente en que es difícil apreciar y determinar si las moléculas se encuentran en estado líquido o en estado gaseoso, lo que significa que constantemente las moléculas están oscilando entre esos dos estados. Entonces a ese comportamiento de estas moléculas del agua se le conoce como fluido supercrítico. Ahora, habiendo comprendido el funcionamiento o el significado de este diagrama de fases del agua, vamos a pasar a conocer lo que es el simulador que encontramos ubicado dentro de la plataforma de nuestros cursos virtuales Redutic. Entonces, tenemos el curso virtual de química inorgánica y básicamente lo que estamos viendo corresponde a la sección de estados de la materia de la unidad 1 del curso de química inorgánica. Entonces nos desplazamos hacia donde se encuentra ese simulador. Ese simulador PET corresponde en un programa de software libre que fue creado por la Universidad de Colorado y que es de distribución libre y gratuita para que se pueda utilizar en diferentes entornos virtuales. Es decir, como en el caso presente, lo estamos utilizando dentro de un curso virtual en una plataforma de cursos virtuales. Entonces, gracias a ese simulador se pueden obtener apreciaciones un poco más reales de cómo es el comportamiento de la materia bajo diferentes aspectos. Vamos a mirar primero el funcionamiento del simulador para cuando ingresemos a cualquier actividad que se pueda simular en este software, entonces tengamos la idea de cómo manejarlo. Y luego vamos a mirar el comportamiento del agua bajo variaciones de temperatura y bajo variaciones de presión. Cuando nosotros estamos aquí en el simulador vamos a apreciar algunas cosas, como por ejemplo aquí en la parte inferior vemos un menú de navegación. Luego al lado derecho encontramos los tres
botoncitos en los cuales podemos hacer clic con el puntero del ratón y encontramos diferentes opciones. La opción de ir al sitio web de PET, la opción de reportar o informar un problema en el funcionamiento del simulador, la opción de buscar actualizaciones del software, la opción de captura de pantalla, es decir, si yo hago clic aquí, tomo una foto de esto que estoy mirando, y la opción de pantalla completa. Entonces vamos a ingresar aquí por pantalla completa y quedamos dentro de la opción de estado del menú de estado aquí con el simulador. Ya podemos apreciar de una forma más detallada los componentes de ese simulador. Entonces vamos a mirar qué zonas lo integran. Tenemos un botoncito que nos permite pausar el movimiento de las moléculas. Entonces si yo hago pausa o hago clic aquí, se vuelve estática la imagen, o las imágenes se vuelven estáticas y se paraliza el sistema. Esto lo puedo hacer para estar explicando algún aspecto detallado. Si yo hago clic en el botón siguiente, entonces hago que las moléculas se muevan paso a paso. Bueno, esto lo utilizamos básicamente para, digamos, el estudio o la explicación en algunos gráficos. Vamos a permitir entonces que esas moléculas se sigan moviendo. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Encontramos el suministro de calor o de frío. Con esto yo posiciono el puntero y lo desplazo hacia arriba para suministrarle calor al sistema, o lo desplazo hacia abajo para suministrarle frío, es decir, para aumentar y disminuir la temperatura. Cuando yo muevo este sistema acá, este simulador, arriba en el termómetro, se empieza a variar el valor de la temperatura que hay. Si yo despliego acá, encuentro que encontramos temperatura en dos escalas de temperatura, que son la escala de grados centígrados o Celsius y la escala de grados Kelvin. Tengamos en cuenta la relación que hay entre estas dos escalas. Sabemos que si tenemos grados centígrados y queremos pasar a grados Kelvin para establecer su equivalencia, simplemente es a esos grados centígrados le agregamos 273 o le sumamos 273 y obtenemos el valor en grados Kelvin, o lo contrario, si tenemos grados Kelvin le restamos a esos valores de grados Kelvin 273 y obtenemos grados centígrados. Bueno, ¿qué más apreciamos aquí en este simulador? Al lado derecho tenemos ejemplos de compuestos. Tenemos el neón, el argón, el oxígeno y el agua. El simulador, dentro de su sistema cerrado, nos está mostrando moléculas de neón. Si yo hago cambio aquí al argón, pues se me simula el compuesto argón. Lo mismo para el compuesto oxígeno, lo mismo para el compuesto agua. Entonces vemos aquí que internamente pues aparece el agua, aparecen las moléculas, dos hidrógenos que son las esferitas blancas y un oxígeno que son las esferitas rojas, y esas sustancias aparecen en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Si yo hago clic en sólido, por favor miremos la temperatura como varía. Entonces en su estado sólido nos aparece en el simulador una temperatura de 146 grados Kelvin o menos 127 grados centígrados. Sabemos que el estado sólido del agua va a estar hasta cuando alcance los 0 grados centígrados. Cuando supere esa temperatura pasará al estado líquido. Entonces, si hago clic en estado líquido, obviamente su temperatura en grados centígrados debe ser mayor a 0. Vamos a hacer el ensayo. Ya en estado líquido, en efecto, el simulador nos muestra una temperatura de 13 grados centígrados. Y lo mismo si ocurre en el estado gaseoso. Si hago clic al estado y paso al estado gaseoso, vamos a mirar que la temperatura va a variar, debe aparecer un valor por encima de 100, y fíjense en el movimiento de las moléculas. Ese movimiento debe ser mucho más alto y el espacio que utilizan las moléculas también debe ser mucho más alto aquí dentro de ese sistema cerrado. Entonces hagamos clic y miremos qué ocurre. En efecto, las moléculas tratan de liberarse, tratan de salir al espacio y la temperatura
que el sistema nos muestra corresponde a 156 grados centígrados. Es decir, que hace 56 grados centígrados que la temperatura, que el agua, las moléculas del agua alcanzaron su estado de vapor o gaseoso. Cuando yo tengo independientemente uno de sus tres estados aquí en el simulador, entonces yo puedo variar esa temperatura y voy a disminuirlo. Entonces fíjense que el símbolo o la imagen que nos representa el frío hace que la temperatura arriba en el termómetro disminuya y lo podemos llevar hasta el valor de cero. En ese valor de cero, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la temperatura está en el límite del estado sólido y del estado líquido. Entonces las primeras moléculas del estado sólido empiezan a pasar al estado líquido. Bueno, el mismo ejercicio se puede hacer con el oxígeno, el argón y el neón. Ahora vamos a pasar al menú, a la zona de o a la sección de cambios de fase. Aquí nos aparecen dentro del sistema otras opciones que son el simulador de el aumento de la presión, es decir, con esta bomba, sistema de bomba, yo lo que hago es subir y bajar el sistema de bombeo. ¿Para qué? Para que a medida que yo voy utilizándolo al sistema vayan ingresando moléculas. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo un entorno cerrado en un área definida y esa área tiene un cierto número de moléculas, pero esas moléculas resulta que si al sistema se le aplican mayor número de moléculas, ¿qué va a pasar con la temperatura y la presión? Pues van a aumentar. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque en este momento existe una presión determinada y una temperatura determinada, pero cuando al sistema se le incorporen más moléculas, el área para cada molécula va a disminuir, lo que va a hacer que aumente su presión y su temperatura. Y esa presión aquí arriba está también simulada por el esquema que está graduado en atmósferas. Lo mismo tenemos el termómetro graduado en grados Kelvin, grados centígrados. Y aquí al lado derecho tenemos el sistema de movimiento para aumentar y disminuir la presión sin aumentar el número de moléculas. Aquí este sistema me permite aumentar el número de moléculas dentro de la misma área. Y aquí este sistema me permite mantener el número de moléculas, pero yo variar la presión. Por ejemplo, hago clic sostenido sobre el mouse, sobre el puntero del mouse, y aumento la presión. Entonces, el hecho de que me aumente la presión va a significar cambios en la temperatura de ese sistema. Lo mismo, aquí el botecito de suministro de calor o de suministro de frío va a hacer que la presión y la temperatura de estas moléculas varíe. Aquí al lado derecho apreciamos los mismos compuestos que tenemos, nos pasamos aquí al agua y aquí en el más podemos extender y que nos aparezca el diagrama de fase del agua que ya fue explicado previamente. Entonces aquí vamos a mirar este punto rojo, cómo se puede modificar o cómo va aumentando a medida que se va aumentando la temperatura y que se va aumentando la presión. Entonces vamos a partir de un punto de congelamiento del agua. Entonces vamos a enfriarla. Entonces se supone que está a menos 204 grados centígrados. Vamos a irle suministrando calor al sistema para que miremos esta esfera roja cómo se va comportando a nivel de la gráfica a medida que va aumentando la temperatura. Se supone que si aumenta la temperatura va a aumentar la presión. No olvidemos que es una relación directamente proporcional. Entonces vamos a suministrarle calor al sistema. Miremos arriba que en el termómetro empieza a aumentar esa temperatura. Se va acercando a cero y ya aquí se vuelve positivo el valor de esa temperatura. ¿Y qué ocurrió? Miremos que en la esfera de color rojo también a medida que se aumenta la temperatura el valor se va marcando en la gráfica. Entonces fíjense cómo se va desplazando esa esferita roja hasta que en un momento dado va a llegar a un punto en el cual nos vamos a detener por un momento.
Y en ese punto, ¿qué quiere decir? Que estamos muy próximos a que esas moléculas del agua alcancen ese punto triple. Recordemos que es el punto en el cual confluyen moléculas en estado sólido, líquido y gaseoso. Y si seguimos aumentando la temperatura, pues el punto rojo se sigue desplazando hacia la derecha en su diagrama de fase, y el punto, la zona o la región en donde se encuentra corresponde a que las moléculas de agua de esa zona están oscilando entre su estado líquido y su estado gaseoso, y va a llegar el momento en que se encuentre o que se halle el valor relativo al punto crítico. Entonces vamos a parar ahí. Entonces las moléculas en este momento se encuentran cercanas a adquirir ese punto crítico, y sabemos que ese punto crítico está enmarcado porque la temperatura está a 374 grados centígrados y la presión a 218 atmósferas. Ya cuando ese punto crítico se pierde, es decir, si se siguiera aumentando la temperatura, entonces recordemos que se pasa a otra región en la cual, o a otro estado en el cual las moléculas pierden su naturaleza de estar formando parte del estado líquido o formando parte del estado gaseoso, es decir, empiezan a oscilar y empiezan a cambiar rápidamente de un estado al otro. ¿Y eso de qué va a depender? Pues uno de esos factores puede ser la energía cinética que tengan estas moléculas. Entonces era lo que quería mostrarles con respecto a los cambios de estado de la materia, en este caso el comportamiento del agua de acuerdo a su temperatura, de acuerdo a su presión. Entonces con el simulador se pueden hacer varios ejercicios para mirar el funcionamiento o el comportamiento de las moléculas a través de este simulador. Finalmente quiero dejar como actividad una serie de preguntas, básicamente 4 que aparecen. Me voy a permitir leerlas. La primera dice: explique la forma de hallar el valor de la presión atmosférica de Bogotá a partir de saber la altura y la presión atmosférica del monte Everest. Aquí básicamente quiero que tengan en cuenta la explicación que se hizo al principio con respecto a la altura sobre el nivel del mar y la presión atmosférica. Recuerde que entre la presión atmosférica y la altura existe una relación inversa. El segundo punto es determinar cuáles son las principales características de la fase denominada fluido supercrítico. El tercer punto es consultar el compuesto químico que forma el hielo seco y por qué se le denomina con ese nombre. Entonces, por favor, averiguar sobre qué es el hielo seco, cuáles son sus componentes químicos y por qué recibe ese nombre. ¿Para qué? Para que establezcamos una relación con el agua en sus diferentes estados. Y el cuarto punto tiene que ver con el simulador, en el cual van a realizar los siguientes ensayos. El primero, seleccionando las moléculas de agua y oxígeno, van a encontrar los valores mínimos de temperatura y de presión en los cuales el sistema estalle. Cuando el sistema estalla, ¿qué quiere decir? Ubicándonos en el simulador, la tapa del sistema se va a liberar, es decir, el sistema va a estallar y las moléculas van a salir y van a quedar libres. Entonces van a hacer el ejercicio con el simulador y van a obtener los valores mínimos de temperatura y de presión bajo los cuales ese sistema estalle. Y la parte B de ese cuarto punto es encontrar los valores de los puntos de fusión y ebullición para el neón y para el argón. Entonces ese es el ejercicio que deben realizar, es la práctica que deben realizar, las consultas que deben realizar, y me envían o resuelven esos ejercicios si los tienen pendientes para nuestro próximo encuentro. Entonces esto era lo que quería yo explicar en este video tutorial. Espero que sea de utilidad para todos ustedes y nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Hasta pronto.